Si fueran tan amables de ponerse en pie para que la congregación reconozca que ustedes están aquí y con una sonrisa le agradezcan a ustedes su presencia, se los agradecería. ¿Dónde están nuestras visitas? ¿Quiénes nos visitan en esta mañana? Dios les bendiga. Hoy sí podemos darle un aplauso a estos hermanos que nos visitan. Dios les bendiga. Quiero decirle a todos ustedes que ustedes nos bendicen a nosotros. Su presencia nos bendice. Quiero decirles que cuando regresen a sus respectivos lugares de adoración, le den un saludo y un abrazo caluroso a su pastor o pastora o sacerdote de parte de esta iglesia y de este pastor. Pero si usted está aquí porque el Señor le ha inquietado, y si usted está en busca de un lugar donde adorar, su búsqueda ha terminado, porque aquí hay lugar para ustedes. Sé que hemos estado de pie muchas veces. Yo no quiero convertir esto en un ejercicio aeróbico. Por tanto, se van a quedar sentaditos, pero con una reverencia a la palabra de Dios, que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Lucas, como todos sabemos, no fue parte original del discipulado de Cristo. O sea, él no fue discípulo. Lucas conoce el Evangelio a través de la gestión evangelística de Pablo, e inclusive guarda prisión con Pablo. Y parece que en esa prisión Pablo tuvo tiempo de más para explicarle y decirle las cosas. Y luego, cuando leemos en la introducción del Evangelio de Lucas, que es maravillosa, que se lo dedica a un amigo llamado Teófilo, dice: después de haber estudiado con intensidad y después de haber corroborado lo que me han dicho y darme cuenta que en realidad pasó, quiero escribirte a ti esto que acontece. Eso más o menos así es que Lucas comienza su evangelio. Entonces, en el capítulo 23, ya al final de su evangelio, en el versículo 3, vamos a leer los versículos 33 y 34 del capítulo 23. Cuando lo encontremos, decimos un amén. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la iglesia exclama amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Más abajito, no más abajito, más lejito, en el Evangelio de Juan, buscamos en el capítulo 19. En ese capítulo 19 vamos a leer un solo versículo. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Voy a repetirlo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hoy es Viernes Santo. Hoy es día de recogimiento. Amén. Gloria a Dios. Día de solemnidad. Bueno, era. Yo vengo de un pueblo pequeño, Aguas Buenas,
Y recuerdo el día en que se rompió la solemnidad de Viernes Santo en mi pueblo. Era una destartalada guagua Chevrolet de 1954 color verde chillón, con un rótulo que anunciaba una panadería de Caguas, que se atrevió a violar aquel silencio reverente de mi pueblo vendiendo pan. Me acuerdo como ahora fue en el año 60, yo tenía 12 años. Aquel altoparlante se escuchaba estridente y distorsionado. Y tenía una música, era la composición que hizo don Agustín Lara, que le hizo a la ciudad de Valencia. Valencia, la, 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 la. Con esa música era la que acompañaba aquella guagua. Y en mis 12 años yo me indigné y decía, ¿cómo se atreven a hacer tal barbaridad? Si era un día de guardar, porque el Señor había muerto. Era Viernes Santo. Los años han pasado. Hoy día algunos comercios abren, otros no. Mucha gente va a la playa. Otros aprovechan y pasean la isla, por si acaso en alguno de los pueblos hay una procesión. Otros se quedan preparándole comida a los hijos que ese día llegan a la casa. En fin, hay muchísimas maneras de vivir este Viernes Santo, pero hay un remanente, hay un pueblo fiel. Aquellos que no cambian vidrio por oro, ni su primogenitura por una sopa de lenteja. Y esa gente se congrega en sus respectivas iglesias hoy y adoran, pero adoran no a un Dios muerto y crucificado, como pensaba yo en el 60, sino a un Cristo vivo y resucitado. Gran diferencia. Atiendan esto, porque les tengo una pregunta a todos ustedes. Por favor. Y después de la pregunta, atiendan bien, porque les tengo una propuesta. De manera que en esta mañana vamos a hablar de una pregunta y de una propuesta. He aquí la pregunta. ¿A qué hemos venido? ¿A qué hemos venido aquí? ¿Qué le ha movido a usted a estar en este santuario? Los ministros de experiencia somos como los carros viejos. Ya hemos borrado millaje de las veces que hemos visitado las salas de emergencia y de cuidado intensivo y tantos hospitales, y hemos presenciado a personas con mangas que le succionan líquidos corporales, agujas que le inyectan sustancias, máscaras de oxígeno o el tubo que en ocasiones le lacera la tráquea, pero le llena los pulmones de aire. Son innumerables, hermanos, las noches y las madrugadas que hemos visitado lechos donde la muerte ronda la cama del enfermo como el león ronda su presa antes de abalanzarse sobre ella. Esas ojeras negras del espectro de la muerte que anuncian una eternidad sin esperanza, las hemos visto. Hemos respondido a las 3 de la mañana a la llamada telefónica y hemos acudido a la sala de emergencia y he escuchado el llanto desesperado de los padres que son notificados de que su hijo o su hija tuvo un accidente.
y hemos prestado nuestro hombro para que lloren. También hemos escuchado el típico ronquido del que va a morir, como también hemos sido testigos de la notable mejoría que tienen aquellos seres queridos que antes de irse de esta dimensión se despiden de sus seres amados, piden perdón y duermen para la eternidad. ¿A qué ha venido usted aquí? ¿Por qué está usted sentado con sus ojos expectantes y su oído presto a escuchar las barbaridades que cometieron con un ser noble y con un ser humilde, como cita Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos? Repito la pregunta: ¿a qué hemos venido? Si ha venido usted aquí a escuchar una historia triste, pegar 2 o 3 gloria a Dios y aleluya y salir como entró, usted ha venido a perder el tiempo. Desde ahora puede levantarse y ocupar su tiempo de otra manera. Vaya, siéntese en un sillón y vea la tele, y en la tele vea cualquiera de esas celebridades religiosas que le cantan maravillas a la prosperidad a cambio de una buena ofrendita. Y la pregunta se mantiene: ¿a qué hemos venido? ¿A qué ha venido usted aquí? Ahora viene la propuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué hemos venido? Ahora viene la propuesta. Les propongo lo contrario. Les propongo lo contrario a lo que esperaban escuchar esta mañana. Les propongo que en vez de salir con ojos lánguidos, es decir, con ojos apesadumbrados y con esa horrible bolsa negra marca Glad a sus espaldas, llena de cachivaches memoriales, con absurdos sentidos de culpa y de recuerdos ingratos, que en vez de eso salgan con un brillo especial en sus ojos, que salgan llenos sus pulmones de un aire que anuncie liberación, que salgan perdonados, que salgan celebrando la vida, pero sobre todo y más que todo, que salgan por las puertas de este templo con esperanza. ¿Y por qué tengo la osadía de cambiar un sermón 7 palabrero por una proclamación de celebración de vida? Por 2 razones. 2 razones sustentadas en las lecturas que hemos hecho. Primero, celebro y doy gracias a Dios por el perdón que Él me da. Que me da a mí y le da a usted. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Murió, resucitó e intercede por nosotros. Eso es lo que la palabra dice. ¿Que qué? Pues lo que ha escuchado. Que no esté en la cruz. No, Él no está en la cruz. Es como si hoy cumpliera aniversario, fuera el aniversario de la muerte de mi madre, a quien tanto amé, y me pusiera yo a contarles desde este púlpito que estuvo en intensivo
con mangas por aquí, tubos por allá y con un terrible dolor en el pecho, que su último grito fue Pepe, y después se la llevaron buscándome la mirada y esa noche murió. Y a las 3 de la madrugada me la dejaron ver. Me la dejaron ver sin mangas, sin tubos ni agujas, pero con el rostro como el rostro de un ángel, con una cara angelical, porque ella era creyente, y aquella cara y aquel rostro reflejaba la paz de Dios. Y si voy a hablar de mi madre, yo les diría que era muy amorosa. Les diría que cantaba como los ángeles y que su nieta Cristina heredó su talento y su bisnieta Stella también heredó su talento y ambas cantan. Si voy a celebrar no la muerte, sino la vida de mi madre, les hablaría de su ternura, de cómo me abrazaba, de su mirada dulce y que nunca la escuché hablar mal de nadie. Por eso mis ojos se llenan de un resplandor hermoso cuando hablo de mi madre. Y de igual manera puedo decir de mi padre, que era bombero de profesión. De modo que no vamos a enfocar nuestra mirada ni en los clavos, ni en la corona de espinas, ni en los latigazos. Lo que vamos a recordar, lo que vamos a celebrar es al Jesús que te perdona. Lo que vamos a celebrar es al Jesús que murió por ti. Lo que vamos a celebrar es al Jesús que pagó por tu pecado y el mío y terminó lo que comenzó, resumiéndolo en 2 palabras: consumado es. Se acabó el evento. Tengo varios nietos, 4. Tengo a Sebastián, a Stella, a Fabián, que le regalaron una trompeta para seguir como el abuelo. Y la próxima vez que vaya allá me llevo mi trompeta, vamos a hacer un dúo. Y tengo a Josiel Alexis. Josiel por su papá José y su abuelo José, y Alexis porque el gran amigo de mi hijo José fue Alexis, hijo de nuestros hermanos Mario y Rosita, y gracias a quienes tenemos hoy las flores tan hermosas que adornan. Bueno, el más pequeño Josiel. Ese bota la bola. Me abraza cuando lo voy a buscar al cuido, me saluda y me dice abuelito, y me abraza. Se acerca al oído y dice: hoy vamos para casa de abuelito, ¿verdad? Indicando que quiere ir a mi casa. Porque él sabe que abuelito lo ama y en el camino le va a comprar un dulce o un carro rojo o lo que sea. Eso es así. Él puede regar la sala con juguetes y hay del que diga algo. Le hemos enseñado que hay que recogerlo. Si Josiel cometiera una bobada, ¿cree usted que su abuelo se iba a molestar? A veces me pone en aprietos porque los niños son transparentes. Los niños son francos. Los niños son sinceros. Ellos dicen lo que ven, punto, no adornan las cosas. Hace poco me dijo: abuelito,
¿por qué tú eres enano y panzón? ¿Qué cree usted que yo hice? ¿Pegarle? No. Soltar una carcajada más grande que este templo porque me dijo la verdad. Pues soy enano y soy panzón, ¿qué ustedes quieren? Pero así son los niños. Inmediatamente se me pegó a las piernas con un abrazo y me dijo: abuelito, te quiero mucho. Ahora, si el amor imperfecto de un abuelo enano y panzón ama así a sus hijos y nietos, solamente imagínese usted cómo Dios, que es perfecto y puro, le podrá amar a usted. Solo piénselo. Si nosotros, el Señor lo dice, ¿no? Ustedes que siendo malos aman tanto a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les amará. Ahora, el pasaje que sirvió de marco referencial, este de 23:33, donde se presenta una tarde oscura, el viernes de la crucifixión, es una tarde oscura, es una tarde de nubes densas, es una tarde de olor a muerte, es una tarde de perros realengos por allí, es una tarde de muchos noveleros. Frente a la cruz, los fariseos amenazantes, con miradas de odio hacia nuestro Señor, insultándole, maldiciéndole. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, el Señor intercede por sus detractores. El Señor intercede por quienes lo escupieron, por quienes lo desnudaron, por quienes le clavaron las manos y los pies, por quienes lo coronaron con una corona de espinas. Perdónalos, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si lo sabían o no, porque algunas posiciones teológicas, ellos sabían lo que estaban haciendo. Si lo sabían o no, el deseo del Señor fue que Dios los perdonara. Ese fue el deseo del Señor. Entonces, ¿cómo no amarlo? Si en ese perdónalos, Él estaba pensando en ti, en ti, en ti, en ti y en mí, ¿cómo no amarlo? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo. Oigan bien, cada palabra, que Dios Padre estaba en Cristo Hijo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando. Lo que pasa en la cruz del Calvario, lo que sucede en esa crucifixión, es la paga del pecado, y en ese momento surge la reconciliación entre la criatura y el Creador. ¿Cómo no adorarlo si sus palabras destilan amor para quienes lo mataron? Aquí no hay olor a flores mustias de funeraria.
ni el spray ese, que yo no sé qué es lo que echan en las funerarias que es terrible. Aquí lo que hay es aroma de nardo puro. Aquí lo que hay es aroma de incienso fino. Porque la palabra de Dios y el Dios de esa palabra perdona y libera. Perdona y libera. Por eso nadie se queda igual cuando escucha esta palabra, porque la palabra tiene poder. Esa palabra nos ayuda para que comencemos nosotros a liberar los resentimientos que te hacen tanto daño. Y no estoy hablando de el me la debes que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, que hemos estado resentidos con el prójimo. Yo no estoy hablando de ese me la debes. Yo estoy hablando del resentimiento que tienes contigo mismo. Y en el nombre del Señor te digo desde este púlpito, déjate de niñerías, porque Él te perdonó. Punto. Él te perdonó. Mira y escucha atentamente. Él ha perdonado tu indiferencia. Él ha perdonado tu infidelidad. Él ha perdonado tu mentira. Él ha perdonado lo que te robaste. Él ha perdonado tu aborto. Él ha perdonado lo que tú llamas malas decisiones. Él ha perdonado tu constante costumbre de mentir. Él ha perdonado tus vicios. Y lo hizo mediante su entrega voluntaria de morir en la cruz por ti y por mí. Y eso es el regalo de la salvación. Provino de Él, a motu propio. Fue voluntario, nadie lo empujó. Es el regalo de la salvación, hermanos. Es que el tiempo de la canción, como dice Cantares, el tiempo de la canción ha llegado. Porque Dios en Jesucristo te regala la salvación eterna. No tus 20, tus 80, tus 90 o tus 100 años. Te regala la salvación eterna. Recibe su perdón. Recibe su perdón que fue proclamado en la cruz para ti. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónala porque no sabe lo que hace. Levanta tu rostro y mira de frente. No tienes que bajar la cabeza, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores murió por ti y te perdonó. Deja ya de suicidarte espiritualmente. Déjale esa carga al Señor. Yo dije regalo, ¿verdad? ¿Verdad que mencioné regalo? Dije regalo. Es importante. Es importante. O sea, Dios nos ofrece un regalo. Ese regalo, tú lo recibes o tú lo rechazas. Yo no conozco un solo niño o niña que no se emocione cuando papi le trae una bella caja envuelta en papel de regalo. Se parecen los perritos jadeando así. A ver, ¿qué le trajo papi? Saltan y gritan de alegría. Y si el padre se descuida, se lo arrebatan de la mano. ¿Por qué? Porque el niño sabe que lo que hay dentro de esa cajita le va a producir felicidad. Pienso
que una de las historias más hermosas de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15, comenzando en el versículo 11. Ustedes la conocen, la historia del padre amante. Se le dice el hijo pródigo, pero pródigo quiere decir alguien que da a lo loco, así que es bien pródigo, bien manisuelto. Bueno, fue bien manisuelto con la herencia que le dio el padre, pero lo malgastó. Aquí es la historia del padre amante. Este muchacho le falta el respeto a su padre. Este muchacho le reclama la herencia en vida a su padre. Este muchacho se va lejos y allá vive desordenadamente hasta que se le acabó el dinero y ahí se le viró la tortilla. Este muchacho muerde el polvo de la derrota, pero un gran día, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y lo hizo. Y el viejito, cuando vio la inconfundible figura de su hijo, ¿usted conoce la silueta de su hijo y de su hija cuando está lejos? Yo conozco. Podrá haber cientos de personas, pero aquel es mi hijo o aquel es mi hija. El viejito, cuando de lejos ve la figura de su hijo, hizo algo inaudito que la Biblia no lo dice. Es parte del contexto vivo. En el Oriente escuche bien, en el Oriente es inconcebible y bochornoso que un anciano corra. Un anciano no corre. Y la palabra dice que cuando el viejito vio la silueta de aquella cosa harapienta, corrió, mis hermanos, corrió a buscar a su hijo harapiento, corrió a buscar a su hijo maloliente, corrió a buscar a su hijo con una pesada carga de culpa. Y miren lo que hizo. Dice la Biblia que el padre lo besó. Dice la Biblia que se echó sobre su cuello, que lo bañó de lágrimas. No le dijo: te lo dije. No le dijo: bueno, que te pase. Solo lágrimas de alegría corrían por el rostro del anciano, porque su hijo que estaba muerto volvió a la vida. ¿Escuchaste eso, Walking Dead? Esta historia es para describir quién es Dios para ti y para mí. Ese es el perdónalo porque no sabía lo que hacía. Y nos dice la Biblia que hubo fiesta en la casa. Claro, ese muchacho loco, marihuanero y reggaetonero hizo algo que usted debería hacer también. ¿Qué hizo ese muchacho? Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Cuando usted lee la historia, esto que yo he leído era el plan que tenía el muchacho. ¿Cuál era el plan? Voy donde mi papá, me confieso, le digo: he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Tenía un plan el muchacho? Te propongo que me hagas como uno de tus jornaleros. O sea, yo no merezco ser otra cosa que no sea jornalero. Pero cuando usted comienza a volver a leer, cuando usted ve ese encuentro, cuando ese muchacho con una respiración
casi que no podía de la emoción cuando ve a su viejito que le va a buscar y se abrazan y él comienza a llorar como un bebé y le dice: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de... Y ahí el papá dijo: avancen, busquen el mejor vestido, cálcenlo, pónganle el anillo, sandalias. ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? Él no tuvo tiempo para darle el plan humano que tenía, porque el padre, por amor, había olvidado todo eso. El padre, por amor, había olvidado todo eso. Saquen pronto el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice la Biblia: y comenzaron a regocijarse. Entonces su padre lo calza. ¿Por qué? ¿Por qué lo calza? ¿Por qué el símbolo de calzarlo? Porque los esclavos en aquel entonces estaban descalzos. Y este ya no era esclavo de nadie. Este es mi hijo, por tanto, tiene sandalias. Él ya no es esclavo, él es libre. Pero también las sandalias hacen otra cosa. Las sandalias aíslan el sucio y el polvo de la tierra del pie. Hay un proceso ahí de limpieza. Como de igual manera la palabra nos limpia de toda suciedad. Lo viste con una túnica bella, con el mejor vestido. ¿Qué fue? Que lo había comprado en Walmart hace 10 años. No, ese trajecito estaba ahí para cuando mi hijo venga. Él hizo arreglos, él sabía, él tenía esperanza. Traigan el vestido, pero no cualquier vestido. Aquel, el que está destinado para mi hijo. Con el mejor vestido. ¿Por qué? Para estar a la altura de su padre. Porque su padre era una persona noble y digna. Y su hijo tenía que estar a la altura de su padre. Como Dios quiere que tú estés a la altura de Él. Bienvenido a la familia. Yo pienso que viera una pancarta así que decía así, ¿no? Bienvenido a la familia. Ya no tiene que andar en harapos, está bien vestido. Y le pone un anillo también. Ese anillo, que es símbolo de autoridad, también es símbolo de la presencia del Espíritu Santo, señal de poder y de autoridad que él había perdido. Y eso te dice el Espíritu Santo en este día: déjate de andar en harapos malolientes, deja de pisar la tierra inmunda y recibe el poder de Dios. ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a recibir el abrazo del perdón de Dios? ¿Cuándo vas a ser bienvenido a la familia? La segunda frase, y con esta termino, es: ¿cuál fue la primera? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a la segunda. La segunda son 2 palabras: consumado es. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Fíjense ustedes cómo Juan en ese versículo resume toda la labor de Jesús. Dios amó de tal manera a Pepe López que dio a su Hijo unigénito, no primogénito, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios le encomienda una tarea a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es esa tarea? Dar a conocer el reino de Dios a la gente. En Lucas 4:18 dice que Él entró en la sinagoga, buscó el rollo de la Torá, buscó en Isaías y comenzó a leer a voz alta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso hizo el Señor en la sinagoga antes de que lo votaran. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Pobre aquí no es el que no tiene 5 pesos. Pobre aquí es el que está sin esperanza, sin Cristo y sin salvación. No se equivoquen. Podrá estar lleno de dinero, pero es un pobre. Ese fue el trabajo que hizo Jesús en la tierra. Usted lo acaba de leer, pero hizo algo más. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, escuche bien, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, es decir, no pecó, ni se halló engaño en su boca, nunca mintió. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escuche, mire, analice. Quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Pero para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te entendió? Cuando Jesús dice consumado es, lo que hace es afirmar que cumplió el propósito en la tierra: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. En Marcos capítulo 6 hay un parlamento interesantísimo. Versículo 3. Es la gente de Nazaret que dice: ¿no es este el carpintero? Escuchen bien. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? En otras palabras, cuando ven al Señor, lo reconocen, sabían quién era. De manera que de Marcos sabemos el oficio de Jesús. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Era carpintero como su padre terrenal, José, también era carpintero. El carpintero de Nazaret. Pero permítanme ir un poquito más allá, porque el término que utiliza Marcos en su evangelio, que es en griego, para referirse al carpintero de Nazaret, es una palabra griega, tecton, se llama tecton. Y es importante saber que esta palabra griega, tecton, no describe a un carpintero común.
Miren, cuentan en mi pueblo, y yo me acuerdo de él, que había un carpintero, que yo me reservo el nombre, que no sabe escuadra. Dicen que él medía a ojo y cabulla. Todo el mundo sabe lo que es una cabulla. Hilo. Y sus casas eran conocidas por lo descuadradas que quedaban. Pero imagínense si a ojo y cabulla, sin una escuadra. Y la gente veía una casa así, toda desvencijada, y decía, esa casa la hizo fulano. La casa la hizo fulano. Pues miren, mis hermanos y mis hermanas, Jesús no trabaja con ojo y cabulla. Jesús es un perfecto tectón. Tectón significa ebanista. No hay diferencia entre carpintero y ebanista, ¿verdad que sí? Que usted sabe. Es el tipo de artesano que te construye lo que sea y lo hace bien. Es el tipo de persona que ve algo roto y lo compone bien. Ahora, chico, chica, o sea, ¿por qué tú no dejas que el Señor sea quien construya tu vida? O sea, ¿por qué tú no le permites al Señor? O sea, ¿por qué estás con ojo y cabulla cuando el perfecto ebanista está aquí? O sea, ¿por qué tienes tantas emociones descuadradas a ojo y cabulla? ¿Por qué tu vida espiritual está tan descuadrada? ¿Por qué tus finanzas están descuadradas? ¿Por qué tus relaciones personales e interpersonales están descuadradas? Porque hasta ahora has construido tu vida con hilo y cabulla, chico. Deja que el artesano, deja que el ebanista divino llamado Jesús restaure y reconstruya tu vida. Y eso es lo que significa consumado es. Consumado es, me suena a ese mueble lindo que Dios quiere hacer de ti, que cuando lo termina y le ha dado lija y le ha dado laca y lo brilla y dice, qué bien me quedó. Y eso es lo que Dios quiere hacer de ti. Ese divino ebanista es un perfecto, bueno, qué sé yo, ebanista, carpintero, handyman, ese lija suavemente tus imperfecciones. Él es el que te va a hacer brillar. Yo digo que además de ser carpintero y ser ebanista, yo creo que el Señor es un handyman. Ese es el handyman que tú necesitas y que yo necesito. Usted sabe que hay personas así, ¿verdad? Que arreglan cualquier cosa. Así es el Señor. Es nuestro handyman. Él arregla todo. Por eso, mi hermano que estás aquí, mi hermana, pon tu vida en sus manos. Pero no solamente Dios es el carpintero, el ebanista y el handyman. La Biblia dice que Él es el perfecto alfarero. Jeremías 18:6, cuando mandan a Jeremías a ver en la mesa del alfarero, la tabla del alfarero, y el alfarero está trabajando con una vasija, y dice la palabra que la vasija se le cae de sus manos y él toma los pedazos rotos de esa vasija, la vuelve a poner en la mesa del alfarero y viene la voz de Dios que dice, no podré yo hacer de ti como este alfarero. Es decir, de aquellos pedazos rotos hizo un precioso vaso más hermoso que el primero. Y dice Dios, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Yo quiero ser
Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Mientras tienes tu frente inclinada, señal de humildad, y tus ojos cerrados, ora conmigo y repite en tu mente, si quieres, y háblale al Señor. Y diles: Señor, gracias porque tu palabra me edifica. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme a la verdad. Esta mañana llegué aquí con la idea de lamentar tu muerte, pero no, salgo de aquí celebrando tu vida y mi vida también. Pensé que saldría igual que como entré, pero no. Hay esperanza en mi corazón. Y esa esperanza nadie me la quita, porque me la das tú a través de tu palabra. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Creo en el perdón que tú me das y creo en el deseo que tienes de hacerme una nueva criatura. Yo quiero que tú seas mi ebanista, que seas mi handyman, que seas mi alfarero, pero sobre todas las cosas quiero que seas mi Salvador. Como el hijo perdido me presento ante ti, porque necesito tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.